Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. En este video vamos a conversar sobre quizás la única constante que nos va a acompañar y ya nos acompaña, ¿cierto?, en este siglo XXI. En cualquier tipo de organización, a todas las personas, ¿cierto?, a todo tipo de sociedades, y en el ámbito en el que tú te puedas o quieras o en el futuro te desenvuelvas. Y esa constante, que es la única, a mi juicio, que está presente en este siglo XXI, es el aprendizaje, lo que podríamos denominar el aprendizaje para toda la vida. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es el modelo de aprendizaje que les voy a proponer y desde donde nos vamos a posicionar para aprender, precisamente. Y la gran pregunta que uno tendría que hacerse en este siglo XXI es, ¿qué significa aprender en este siglo? ¿Es lo mismo aprender en este siglo que en el siglo XX? Que probablemente muchas y muchos de ustedes, ¿cierto?, nacieron, vivieron y se desarrollaron, e incluso aprendieron sus oficios o profesiones, los que, ¿cierto?, tienen más edad. ¿Será lo mismo? Aparentemente no, y por eso que en este siglo XXI la constante que nos va a acompañar desde que nacemos, ¿cierto? Desde que llegamos, ¿cierto? Hasta que morimos, va a ser el aprendizaje. Y vamos a empezar a ver esto mirando algunas noticias que detrás tienen investigación, data, etcétera. Yo creo que siempre es bueno mostrar noticias porque eh, los medios transmiten información, ¿cierto? En un mundo en que a veces la información es fake news, ¿cierto? Son noticias falsas. eh, no siempre es aquello, entonces vamos a ir viendo noticias para ir posicionando desde dónde nos vamos a, y particularmente la propuesta que yo les voy a hacer, desde dónde nos vamos a situar. Partimos con esta primera noticia, ¿cierto? Luca Bonatti vino a Chile. De hecho, esta es una noticia que sale en el diario Las Últimas Noticias, ¿cierto? Viene por ahí por el año 2018, 19, previo a la pandemia, lo trae la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, porque sus hallazgos redefinen, ya nos empiezan a redefinir lo que entendemos por aprender y por aprendizaje. Y lo que haya Bonatti en su estudio es transformacional en términos de probablemente lo que se entendió por aprendizaje a lo largo de los siglos anteriores, o en los siglos anteriores, desde distintas esferas, desde la psicología del aprendizaje, desde la pedagogía, desde los sistemas educativos, desde la sociología, etcétera, desde la antropología, de la ciencia. Porque Bonatti descubre que los bebés de 12 y 19 meses incluso razonan, es decir, los bebés razonan antes de hablar. Y no nos olvidemos que en las teorías más tradicionales del aprendizaje siempre se nos transmitió que las habilidades más cognitivas de orden superior y otras están estrechamente vinculadas al tema etario y sobre todo a la llegada de la adolescencia, ¿no? Cuando los chicos, chicas, niños, jóvenes iban creciendo, lograban empezar a acceder a estas habilidades de razonamiento que incluyen el análisis y la síntesis, la inferencia, la deducción, la inducción, y uno podría decir que el nivel de razonamiento más potente y más profundo es la evaluación y la creación de argumentos, ¿no? La creatividad, como parte de una habilidad cognitiva de orden superior. También muy vinculado a lo que es el pensamiento crítico. Entonces Bonatti hace este hallazgo que es fantástico, paradigmático, porque además todos los estudios de aprendizaje y de estas habilidades como el razonamiento, el pensamiento científico, estuvieron siempre vinculadas a estudios que tenían que ver con aquello que aparentemente en los siglos anteriores vinculamos a lo que era aprender, que es que uno supiera lenguajear, transmitir información hablada. Y bueno, a ti descubre que los bebés, antes que hablar, razonan. Es un cambio paradigmático porque entonces prácticamente que desde que nacemos las personas tienen la posibilidad de alcanzar estos niveles superiores de habilidades cognitivas, si las podemos, cierto, circunscribir a aquello como son el razonamiento, antes de hablar incluso. Nos cambia totalmente el concepto de aprendizaje. Y por eso que aprender se transforma en una constante, no en una variable
como probablemente fue los siglos anteriores, en que dependía de un proceso tradicional y situado en organizaciones construidas para aquello, como pueden ser los sistemas educativos tradicionales. No, uno aprende en todo lugar, en cualquier momento, desde prácticamente que se nace. Ese es el gran cambio cierto, que haya Bonatti, ¿no? Fíjense ustedes, la noticia dice que los bebés también pueden hacer inferencias de probabilidad, o sea, vinculado al mundo de las matemáticas, de las ciencias. O sea, los seres humanos venimos equipados entonces desde los hallazgos de Bonatti con la capacidad de aprender y seguir fortaleciendo habilidades, ¿cierto?, de corte muy superior desde que nacemos, incluso antes de hablar. Y esto entonces nos lleva a plantear que esta constante de aprender a lo largo de la vida continuamente es lo que nos va a acompañar, pero no se da de manera, digámoslo, automática, no, hay que fortalecerla, hay que alimentar esa pasión por aprender. ¿Mm? Porque si no, no estaría ocurriendo lo que pasa en Chile y en otros países, pero particularmente si circunscribámonos a nuestro país, pero también al mundo latinoamericano, o muchos países que participan de estas pruebas internacionales, ¿cierto? En que muchas veces pruebas que evalúan pensamiento creativo, habilidades básicas como las matemáticas, ¿cierto? Las habilidades básicas de lenguaje y comunicación, como pueden ser la escritura, la comprensión, ¿cierto? Salimos muy deprivados, particularmente en nuestro país, en Chile. En la prueba PIAC que mide en adultos estas capacidades básicas como las operaciones, la resolución de problemas, ¿ah?, la comprensión. ¿Por qué si los bebés son capaces de razonar antes que hablar y son capaces de hacer inferencia de probabilidad, esto no se potencia a lo largo, ¿cierto?, desde los 9 meses, 12 meses, sino que al contrario a veces se atenúa? Pareciera ser, entre otras explicaciones, que los sistemas educativos fueron diseñados para otra cuestión, no para fortalecer estas habilidades. Bueno, vamos a otra noticia. Datos. Al 2030, el 40% de la población en Chile va a tener más de 50 años y las empresas se verán obligadas a contratar a mayores, rompiendo nuevamente un mito, ¿cierto? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde están las capacidades? Parecieran estar distribuidas no solo en lo que entendimos en algún momento por talento, ¿cierto? Que es ir a buscar a estudiantes recién egresados, instituciones de educación superior. No, el talento, ya casi por obligación nos vamos a dar cuenta que está distribuido, ¿cierto?, homogéneamente en los distintos grupos etarios, en las distintas personas, en las personas con neurodiversidades, en las personas que puedan tener algún tipo de capacidad, hay talento. Y entonces, en este caso, hablando del tema de edad, que a veces, sí en Chile particularmente, pero en el mundo latinoamericano occidental, la edad a veces considera más que nada una barrera, y si lo vinculamos al tema de que vamos a aprender desde que nacemos hasta que morimos, ¿cierto? Y las empresas van a tener que contar cada vez más con personas mayores porque las tasas de natalidad disminuyen, pareciera haber entonces, ser que entonces esta constante que nos va a acompañar durante toda la vida, que es el aprender, cobra mayor relevancia. Impregnar a los niños, a los jóvenes, a los adultos de que uno puede aprender a lo largo de toda la vida, desde que nace hasta que muere. Hallazgo de Bonatti y la necesidad urgente de que las empresas, básicamente porque la población joven disminuye, van a tener que verse obligadas a contratar a personas mayores. Y entonces, eh, estas personas mayores también tienen este hallazgo. Uno no termina de aprender cuando logra su certificación, un magíster, un doctorado. Uno aprende toda la vida, en cualquier momento, en cualquier lugar. Nuevas habilidades, nuevas herramientas. Vámonos, ¿cierto?, a los últimos años. Aparece la inteligencia artificial, ¿no? En este caso vemos un fantástico ejemplo de un docente de educación superior que utiliza la inteligencia artificial para que sus estudiantes escriban sus tesis. Cuando probablemente la reflexión que se está haciendo a nivel de educación superior es cómo hago para que no lo usen, ¿cierto? Etcétera, no. Aquí tenemos esta capacidad de innovar y decir, no, pues, tal como yo lo planteo muchas veces, vamos a tener 3 tipos de analfabetismo en el futuro y que en nuestro país se ven continuamente. El analfabetismo funcional clásico, leer, escribir, ¿cierto? Y las 4 operaciones básicas matemáticas. Ese analfabetismo hoy día está instalado en adultos. Hay que ver los resultados de la prueba PIAC de este año 2024 para Chile, el peor país evaluado Chile, de los que participaron. Al menos muchos de los indicadores, ¿cierto?, que miden o evalúan habilidades muy básicas como leer, escribir, comprender, ¿cierto?, resolución de problemas, etcétera. ¿Mm?
habilidades básicas, lo que llamamos el analfabetismo funcional. Pero tenemos un segundo analfabetismo también, que es un tema pendiente en nuestro país, a propósito del aprender a lo largo de la vida, esta constante que yo les planteo que cambia el concepto de aprendizaje en el siglo XXI. Y es que, ¿cierto? Eh, Nos damos cuenta que hay un segundo nivel de analfabetismo, que es el analfabetismo que yo le llamo digital. Emerge el año 2000, cuando la Internet se masifica, cuando se acelera, ¿cierto?, la rapidez de navegación en la web, escribir un correo electrónico, navegar por páginas web, hacer trámites por páginas web. Y esto uno puede decir, no, todo el mundo hoy día está habilitado y no. Ese analfabetismo no existe. Vamos a la pandemia, cuando hubo retiro, ¿cierto?, de los fondos previsionales en Chile, mucha gente hizo clic y luego le llegó a su cuenta corriente estos retiros, pero mucha gente tuvo que ir a hacer fila porque mucha gente no manejaba las plataformas, ¿cierto? Un correo electrónico o hacer trámites a través de las plataformas digitales. A esto yo le llamo analfabetismo digital. Y pronto vamos a tener un tercer nivel de analfabetismo que no tiene que ver con saber construir inteligencias artificiales, sino que es más básico que eso, saber utilizarlas y bien utilizar las inteligencias artificiales generativas y luego los agentes de inteligencia artificial. Y entonces lo vinculamos a este hallazgo del estudio del BID, en que unos 2.6 millones de empleos en Chile se verán afectados. Y cuando hablamos de afectados y uno lee esta noticia en profundidad y otros estudios que han salido en Latinoamérica y para el mundo, eh, nos damos cuenta de que esa afectación no es necesariamente perder el trabajo, sino que también la afectación de no manejar este tipo de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial generativa y sus distintas prestaciones, utilizarla para acelerar el aprendizaje, utilizarla para acelerar tu trabajo, utilizarla para facilitar tu trabajo y dedicarte a otras cuestiones que a lo mejor requieren habilidades como la creatividad o el pensamiento crítico, es decir, bien utilizarla y aprender a utilizarla. Si vemos un poco más en la noticia, casi 84 millones, ¿cierto?, de empleos a nivel de Latinoamérica que se van a ver afectados. Chile 2.6. Importantísimo entonces el tema de aprender continuamente y tratar, ¿cierto?, a lo largo de la vida de ir superando estos potenciales tres analfabetismos, ¿no?, de primera, segunda y tercera generación, el funcional, el digital y el manejo de la inteligencia artificial. Importantísimo, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros sabemos que todo el mundo aprende y que todos pueden aprender, no podemos hacer distinción de que hay alguien que por tal o cuales características, o dónde nace, etcétera, no puede aprender. Todo el mundo puede aprender. Y esta es la noticia, ¿cierto?, que nos pone nuevamente desde el paradigma educativo, eh, esta mitología que hay que romper de que el pobre no aprende. No. Si nos vamos, ¿cierto?, a la noticia con la que partimos esta investigación, ¿cierto?, de Luca Bonatti, todos nacen con el potencial de aprender y razonan incluso y hacen inferencias antes de hablar. Entonces hay que romper mitología. Y por otro lado, la inteligencia artificial ya está logrando niveles ciertos de razonamiento casi que superior a los humanos. Entonces nosotros, en vez de verla como un enemigo, debemos verla como un aliado y aprender a usarla. Sigamos. Vamos al Banco Mundial ahora. El encargado, ¿cierto?, de educación, noticia de los últimos meses, el 2024. La inteligencia artificial tiene el potencial de acelerar la resolución de la crisis de los aprendizajes. ¿Cuál crisis? Esta que yo planteo. Los sistemas educativos tradicionales, ¿cierto?, han fortalecido particularmente una habilidad, que es la memorización. Por eso ustedes tienen pruebas estandarizadas de memoria, ¿cierto? Pero ¿será ese o será eso un verdadero y genuino aprendizaje? Pareciera ser que los hallazgos de Bonatti dicen que aquello no es. De hecho, venimos con la capacidad de razonar, de inferir, de crear, de argumentar. Pero si los sistemas tradicionales educativos solo potencian una habilidad muy basal dentro de la habilidad cierto cognitiva, como es la memoria, que es muy importante, pero no es la fundamental en este siglo XXI, entonces estamos no entendiendo lo que es aprender en el siglo XXI. Un poco esta noticia nos viene a plantear eso. Tenemos una crisis de lo que entendemos y de cómo hacer aprender en este siglo XXI. Y esta noticia de hace un par de horas atrás, en los últimos ya momentos del año 2024, ¿cierto?, cómo la inteligencia artificial puede aliviar en el trabajo el cumplimiento para todo tipo de trabajadores, para todo tipo de profesionales, administrativos, profesionales, de cualquier tipo de organización. Lo que yo estoy planteando es y opera para cualquier tipo de organización educativa, productiva, de bienes y servicios, pública, municipal, territorial, comunidades, ONG, etcétera. Deben
meterse profundamente en que el aprendizaje ha cambiado, ¿ya? Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que va a torpedear esto que allá, ¿cierto? El hallazgo de Bonatti. ¿Qué es lo que va a torpedear? Que aprendimos, muchos de los que estamos, ¿cierto? De los que están escuchando, en un sistema que nos transmitía que el aprendizaje estaba vinculado a que yo me certificaba con un título, un pregrado, un diploma, un magíster, un doctorado, un postdoctorado, y eso me habilitaba y yo era experto, ya no tenía que aprender de nadie. No, hoy lo que se nos está transmitiendo es que uno aprende a lo largo de toda la vida y aprende en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier persona. Y eso se va a ver acelerado si es que es bien usado, si es que lo aprendemos a utilizar por la inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Entonces, yo propongo esta definición de aprendizaje, es lo que yo les voy a plantear, ¿cierto? De la propuesta y del aprendizaje que vamos a desarrollar en inteligencia artificial. Vamos a definir el aprendizaje en términos generales como cualquier proceso que en la vida de los organismos, fíjense que estamos circunscribiendo el organismo, podría aplicar también a otros seres vivos, pero lo circunscribimos a los organismos, ¿cierto? Como el Homo sapiens, como nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, que conduce a un cambio permanente de capacidad. Esto ya es un paradigmático, vinculado, vuelvo a retroceder en el tiempo, a Bonatti. ¿Mm? Porque no es aprendizaje aquello que no conduce a un cambio permanente de capacidad. ¿Y qué es una capacidad? Una habilidad, ¿cierto? Ya sea que la fortalezco, la desarrollo, la sigo amplificando o la aprendo. ¿Mm? Aprendo nuevas habilidades. Eso es aprender. Cambio permanente de nuevas habilidades. De las que ya tengo, las amplifico, las mejoro, las potencio o nuevas habilidades. Y que no se debe únicamente a la maduración biológica. Antes de los hallazgos de Bonatti, habían otros teóricos del aprendizaje, entre ellos Piaget, que partían o planteaban, no de malo, era el siglo XX, y el aprendizaje estaba supeditado a estadios y etapas. Un niño pequeño de 9 meses no podía razonar, porque estaba limitado por estadios, ¿cierto? Y etapas. Bueno, Bonatti rompe con eso a partir de sus hallazgos. Y entonces, no está limitado el aprendizaje, este cambio permanente de capacidad, a la maduración biológica o al envejecimiento, es decir, al contrario. Puede que haya un elemento de maduración biológica y envejecimiento, pero no es lo vital, lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Y aquí vamos a tomarnos de otro teórico contemporáneo del aprendizaje. Cuando yo le hablo de teórico contemporáneo del aprendizaje, no le estoy hablando de gente que sea joven. De hecho, Peter Jarvis, a quien cito ahora, que muestro este ejemplo, ya murió ya a los 80 y tantos años. ¿Qué plantea Jarvis? La persona está situada en un contexto, en una cultura, en una organización, como diría Peter Senge, a nivel de organizaciones productivas y servicios, en una organización que ojalá, idealmente, debería estar orientada al aprendizaje, organizaciones que aprenden. ¿Mm? Y la persona entonces se sitúa frente a una experiencia de aprendizaje. Y esa experiencia va a generar un aprendizaje permanente de capacidad. Una persona que cuando cambia capacidad, amplifica habilidades, desarrolla nuevas habilidades, cambia su forma de experienciar luego en el mundo, o sale reforzada, pero sin cambiar mucho sus capacidades, habilidades y por lo tanto sus prácticas, sus conductas. Por eso que es muy fácil resistirnos, ¿cierto? Y lo que se llama resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú vives una situación de aprendizaje y solo se apela a la memorización, luego se evalúa y hay poca experiencia práctica, entonces si tú solo memorizas y evalúas, como tradicionalmente los sistemas educativos, pero también las organizaciones muchas veces valoran aquello, tú lo que vas a tener un profesional, una persona, un niño, un joven, un adulto, un viejo, relativamente reforzado, pero sin alterar un comportamiento nuevo ni desarrollar una nueva habilidad. Versus, si tú memorizas, evalúas, reflexionas, experimentas, pones en acción aquellas habilidades, fallas, cometes errores y vuelvas a hacer este circuito, probablemente tú vas a tener un aprendizaje. Y cuando hay un aprendizaje genuino, como es la definición de Jarvis, cambio permanente en una capacidad, cambia todo en tu experiencia. Solo pregúntense ustedes cuando desarrollaron una nueva habilidad, si no les abrió perspectiva, si no les abrió mundo, si no les abrió horizontes de posibilidades, ya sea en el mundo escolar, universitario, en su desempeño profesional, en las empresas en las que trabajaron, etc. Es por eso que esto que lo estoy planteando como introducción es transformacional, porque significa que tienen que transformarse las perspectivas en que entiendo el aprendizaje de niños, niñas, jóvenes, pequeños, adultos,
en instituciones escolares, educación superior y en el mundo de las organizaciones. Queda obsoleto el concepto de capacitación y uno debería hablar de áreas de aprendizaje continuo, etcétera. Eso es lo que estamos sosteniendo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué propongo yo para esto? Una organización, por lo tanto, debería transformarse cualquiera, lo dice Peter Senge, entre otros autores, lo vamos a ver, en una potente organización que esté, ¿cierto?, concentrada en ver cómo potencia aprendizaje y habilidades del siglo XXI permanente y continuamente, ¿cierto?, en sus eh, colaboradores, en sus estudiantes, sean estos pequeños, como los que halló Bonatti, los pequeñitos, o personas de edad. ¿Mm? Y desde esa perspectiva, cualquier tipo de organización está al centro pensando en cómo hago aprender continuamente, porque si una organización aprende, va a ser más productiva, va a ser más innovadora, va a buscar nuevas formas de lograr, ¿cierto? O va a proponerse nuevos nichos de innovación. Para eso, gestiones pedagógicas. Ya la pedagogía, ¿cierto? Vamos a ver más adelante, no está circunscrita a un colegio, está circunscrita a una organización. Una organización debiera estar focalizada en cómo hago que aprendan mis colaboradores, por ejemplo, si lo llevamos a una organización productiva y de servicio, mucho más a una organización educativa, ¿no? Cualquiera sea esta. El foco ya ni siquiera es educar, es cómo hago que otros aprendan. Entonces esta organización tiene que formar liderazgos, tiene que gestionar los recursos, tiene que generar un clima, una formación y una convivencia adecuada, tiene que autoevaluarse permanente, continuamente y tiene que hacer alianzas, estar integrada al entorno territorial, más inmediato y más, ¿cierto?, al mundo global. Eh, una organización o institución educativa ya no es solo lo tradicional, ¿no? La escuela, la enseñanza media, la universidad, el centro de formación técnica, no, es cualquier organización. Todas las organizaciones debieran ser organizaciones que aprendan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú aprendes, eres necesariamente más productivo, porque si definimos el aprendizaje como un cambio permanente en capacidad, cuando uno cambia una capacidad, hay mayor probabilidad con una nueva habilidad de que tú puedas aportar, ¿cierto?, en la organización en la que estés. Desde que eres un pequeñito aprendiz hasta que ya eres un adulto y estás en el mundo laboral. Entonces, la organización la debemos ver desde esta perspectiva. Pero si ya nos metemos profundamente en el aprender, cualquier organización, una organización escolar, un jardín infantil, una universidad, una facultad, una organización productiva, ¿cierto?, una minera, una organización vinculada al mundo de la salud, una organización vinculada al mundo de la mecatrónica, una organización vinculada al mundo de la ingeniería, una organización vinculada al mundo de las prestaciones de servicios públicos, municipales, etcétera, debiera estar girando en torno entonces al aprendizaje profundo de todos, de todas. Para eso se transforma el rol de aquel que facilita el aprendizaje. Ya no es un docente, sino que es un facilitador. Tú tienes que utilizar metodología activo-participativa. En el mundo más educativo, estas. En el mundo más organizacional, metodologías ágiles, ¿cierto? Se le llama. Son las mismas, con distintos nombres. Tienes que transformar la forma de evaluar. Y aquí aparece el punto que nosotros vamos a dedicarnos en este periplo, en esta navegación. Debes utilizar la tecnología como acelerador de aprendizajes. Las metodologías participativas ágiles, la evaluación, ¿cierto? El mismo rol de un docente son medios. ¿Para qué? Para lograr aprendizaje profundo. Y la tecnología también es un medio que permite acelerar aprendizajes. Tú puedes y debes acelerar aprendizaje con la tecnología. Por eso, ¿cierto?, que nos están invitando a aquello, ¿no? En este caso, la tecnología que va a estar vinculada desde lo que yo planteo a un tercer nivel de analfabetismo, o si lo vemos en términos positivos, de alfabetismo, la inteligencia artificial. Entonces, en este modelo que yo planteo, cobra relevancia habilitarnos a aquellos que probablemente no vamos a estar en la creación de inteligencia artificial, pero sí en el uso. Es importante habilitarnos en el uso de la inteligencia artificial como acelerador de aprendizajes, si entendemos el aprendizaje para toda la vida y como un cambio permanente de capacidad de habilidades. Y por lo tanto, si yo cambio alguna habilidad o adquiero una nueva habilidad, va a haber más posibilidad de que yo contribuya a la organización en la que estoy. Eso es lo radical de lo que les voy a plantear y lo estoy planteando, ¿cierto?, en este modelo que propongo, pero también en cómo vamos a entender entonces la tecnología y particularmente
la inteligencia artificial en el rol que desempeñemos como docente, como aprendiz, como estudiante, como padre, como funcionario, como administrativo, como profesional de una facultad, de una empresa, etcétera. La tecnología acelera aprendizajes y ya hemos cambiado el concepto de lo que entendemos como aprendizaje. No cualquier cosa es aprendizaje en este siglo XXI. Es un cambio permanente de capacidad y las capacidades son habilidades del siglo XXI. ¿Por qué el siglo XXI? Porque estamos en este siglo. Después serán habilidades, van cambiando, ¿no? Siglo XXII, etcétera. Si cambia entonces y tenemos la tecnología como un acelerador y ponemos el foco, también va a cambiar la situación de aprendizaje. Y cualquier organización en la que tú te desenvuelvas, esto no aplica solamente para organizaciones educativas, para que logremos esos aprendizajes, esos cambios permanentes en capacidades, como plantea Hilary, deben estar todos involucrados. La pregunta que hay que hacerse, ¿por qué desaparece la familia en la educación superior? Si hemos comprobado en los últimos años que la familia es un soporte fundamental, cualquier tipo de familia que definamos, si te quedaste con tíos, con abuelita, con un cuidador, etcétera, es un núcleo fundamental en el trabajo, es el soporte, por ejemplo, en el mundo del trabajo. ¿Ah? ¿Por qué le hacemos desaparecer, por ejemplo, en el tránsito en el mundo escolar, a educación superior y después en el mundo del trabajo? La familia es un soporte del aprendizaje. La familia te ayuda a aprender. Aparece la familia. ¿Ah? Ya no solo se aprende en lo que conocemos como la sala de clase o el centro de capacitación de tu empresa. Uno aprende en cualquier lugar, en cualquier situación, es ubicuo, sincrónico, asincrónico y en tiempo real. Y no solo aprendes a través de un profesor o que hace el rol de andragogo, si educación de adulto, o profesor, o pedagogía, sino que aprendes a través de otras personas. Uno puede aprender de personas que hacen el aseo, de cualquier persona, de todo el mundo. Por eso que yo planteo esto que llamo la estrella del aprendizaje profundo, que busca reemplazar a lo tradicionalmente como uno ha generado procesos de capacitación en colegios, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, empresas. ¿Qué es esto? Un profesor pasando un contenido con un alumno cierto que aprende. Esto se llama triada pedagógica, aplica para procesos de capacitación, etc. Está obsoleta. Esto, uno no planifica por contenidos, planifica por objetivos de aprendizaje, porque ¿qué quiero yo lograr? Un cambio en la capacidad que me genere una persona cambiada, con mayor experiencia, con mayores habilidades. ¿Mm? Y entonces propongo esto. Y entonces, curricularmente, uno debiera hacer lo que el Centro para el Rediseño del Currículum plantea. Los currículos debieran ser interdisciplinares, flexibles, ubicuos. Los modelos curriculares formativos de los colegios, de las universidades, de las empresas deberán ser totalmente distintos y estar orientados básicamente a este currículum invertido. ¿Qué significa? Que en general en cualquier proceso formativo, desde niño hasta la vejez, ¿cierto? Cuando tú ibas a un proceso formativo particularmente formal, una institución capacitadora, etcétera, te transferían mucha información, te hablaban todo el rato, quedaba muy poco espacio para que tú entendieras, estabas todo el rato anotando, escuchando, y luego para transferencia de la habilidad, es decir, para poner la habilidad que buscábamos fortalecer en ti, muy poco tiempo. Esto es lo que ocurre tradicionalmente en una sala de clase, en un proceso formativo a nivel de organizaciones. ¿No? Hay poco tiempo para trabajar la habilidad. Y vuelvo al pasado nuevamente. ¿Por qué? Porque vemos que un cambio y un aprendizaje en el siglo XXI es un cambio permanente en una capacidad, en una habilidad. Y entonces, en una lógica tradicional curricular, en cualquier ámbito, desde los niños pequeños hasta el mundo de las organizaciones en su área tradicional de capacitación, esto es lo que ocurría. Hoy hay que invertirlo. La información y el dato está en todos lados, ¿cierto? En la internet, en la inteligencia artificial. Y lo que hay que trabajar mucho más potentemente el entendimiento y mucho la práctica de la habilidad central, ¿no? Todo esto que yo le acabo de plantear, ¿cierto? Y señalar, este cambio paradigmático, ¿cierto? En el ejercicio de lo que tú haces en un colegio, como padre, como profesor universitario, como trabajador o administrativo, como profesional de una organización educativa, de productos o servicios, etcétera, no es cierto, a pesar de que lo estoy trabajando desde el modelo que yo propongo, que es este, ¿cierto? Ustedes ven que tiene respaldo, y el respaldo aquí solo por mostrarle alguna de las montones de respaldos que hay respecto a lo que yo estoy planteando, de que
La única constante en el siglo XXI es el aprender continuamente, permanentemente, nuevas habilidades, nuevas capacidades que te van a permitir no ser productivo, sino ir haciendo reciclaje de tu habilidad, reutilización, generación de nuevas habilidades que te van a permitir construir distintos itinerarios o trayectorias. Probablemente en el siglo XX tú podías terminar haciendo un oficio y lo hacías toda la vida. Y no cambiaba incluso ese oficio en términos de herramientas, técnicas o habilidades. Hoy día no. Cualquier oficio cambia muy rápidamente. Y todos estos informes ustedes los pueden leer. Todos estos personajes de empresas están haciendo aportes. Todos estos expertos en educación y organizaciones. Estos países están haciendo cambios. Chile, curricularmente, a nivel escolar, generó o declaró habilidad del siglo XXI para tercero y cuarto medio. Todos estos centros están, todos estos teóricos del aprendizaje, de los cuales yo les nombré dos, Jarvis y Eilevis. Entonces el mundo ha cambiado. El siglo XXI es otro siglo y pareciera ser, y ese es el desafío, que no nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta con dos hitos discretos, ¿no? La pandemia, ¿cierto? Díganme que nos los obligó a veces a cambiar aquello que no querían cambiar, es decir, a aprender nuevas capacidades y habilidades, y la irrupción de la inteligencia artificial. Yo diría que el cambio paradigmático de este alfabetismo digital no cambió tanto, ¿m? Como estas dos situaciones discretas que no han ocurrido, ¿no? La pandemia y la erupción de inteligencia artificial. Pero hace mucho rato que han salido, están hablando estos eh, distintos actores, instituciones, empresas, educación, países, teóricos del aprendizaje. Entonces lo que yo les planteo es, bienvenidos al mundo del aprendizaje continuo, permanente, a lo largo de toda la vida, en que se cambia la forma de aprender, aprendizaje profundo, de habilidades, y en que vamos a utilizar, en particular en lo que vamos a aprender ahora, a empezar a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, como un poderoso medio de herramienta para acelerar aprendizajes profundos. ¿Ya? Aquí tenemos mucha la literatura que ustedes pueden explorar. ¿Y cuáles habilidades son las que hay que fortalecer? El estudio más grande lo hacen Pellegrino y Hilton, convocado por una comisión en Estados Unidos, hace ya más de 10 años atrás. Imagínense, hace mucho rato dice, mire, lo que hay que fortalecer son una serie de bloques de habilidades cognitivas, intrapersonales e interpersonales. Dentro de las cognitivas, pensamiento crítico, creatividad, ¿no? Análisis, razonamiento. ¿Y qué descubrimos al inicio de esto que les estoy planteando? Descubrimos que los bebés razonan antes de hablar. Increíble, ¿no? Paradigmático. Se aprende desde que se nace hasta que se muere. La evidencia así lo indica. Y entonces, nosotros que debemos fortalecer en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos, la capacidad de aprender continuamente. ¿Ah? Estas habilidades son muchas. Las instituciones pueden optar por ir fortaleciendo unas y otras, ¿no? Si tú fortaleces creatividad, probablemente contribuyes a aprendizaje más flexible, etcétera. Están conurbadas, si bien son eh, constructos cada una en sí misma, ¿no? Entonces, la invitación es a aprender, a potenciar. En este caso, vamos a estar circunscritos acá, en una herramienta en particular, que es la tecnología como acelerador y la inteligencia artificial en particular. Aprender a usarla y bien usarla para amplificar cierto aprendizaje profundo de nuevas habilidades. Si yo aprendo a usarla, adquiero una nueva habilidad. Si adquiero una nueva habilidad, tengo un cambio en una capacidad permanente. Si la pongo en acción, ¿cierto? ¿Ah? Como una práctica continua, permanente, ¿cierto? Probablemente, si ya soy adulto, me voy a ser más productivo, pero no solo para contribuir a la empresa o organización en la que estoy, sino que me voy a sentir más confiado, voy a poder generar nuevas ideas, etc. Esa es la invitación. A entender que cambia el concepto de aprender y de aprendizaje en este siglo XXI. Espero que se entusiasmen, ¿cierto?, con continuar aprendiendo, independiente del momento etario en el que estén, durante toda la vida. Que estén muy bien.